Hola, 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 este es el Faro Informativo, el canal que te guía diariamente hasta las mejores noticias acerca de Venezuela y el mundo. Vox Populi ha tenido acceso al escrito de Hacienda que obra en el sumario del caso Morodo, en el que se instruyen diligencias contra el diplomático, su esposa, su hijo y otras 5 personas desde enero de 2019. A todas estas personas se les investiga por presuntos delitos de blanqueo de capitales, de corrupción, delitos de falsedad documental y contra la hacienda pública. El hijo de Raúl Morodo cobró millones por un servicio personalísimo debido a los contactos a un alto nivel político que tenía su padre como ex embajador de José Luis Rodríguez Zapatero en Caracas. Ahora un informe de la agencia tributaria apunta a un familiar del presidente fallecido Hugo Chávez como el contacto de Alejo Morodo en Petróleos de Venezuela. Se refiere a Asdrúbal Chávez, primo del exmandatario, exministro de Petróleo y expresidente de la filial estadounidense Citgo. Hoy estaremos contando más detalles sobre este sonadísimo caso que deja al descubierto una de las tantas tramas de corrupción del socialismo 2020. Entre tanto, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. En el marco de las pesquisas se investigan también 9 empresas, 4 de ellas con vinculaciones directas a la familia Morodo. Aiquitas Abogados y Consultores Asociados S.L. es una de esas sociedades. Según consta en la querella a la que ha tenido acceso este diario, presentada por la Fiscalía Anticorrupción el 14 de enero de 2019, la compañía de Alejo Morodo recibió 2.7 millones de euros procedentes directamente de PDVSA a través de distintas transferencias realizadas desde cuentas puentes que esta petrolera tiene abiertas en Portugal para dificultar el seguimiento de los fondos. Los pagos, detalla el Ministerio Público, se realizaron entre noviembre de 2011 y octubre de 2014. La agencia tributaria ya dirigía una inspección contra el hijo de Morodo por las operaciones de esta empresa. Las conclusiones constan en un informe que fue aportado al Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional a petición del juez Santiago Pedraz. Tras incluirse en la causa, se ha procedido a la paralización y suspensión de todos los procedimientos inspectores que se siguen desde Hacienda contra el investigado. Atendiendo el escaso, por no decir nulo, detalle en relación con los trabajos que desarrolla, podríamos apuntar a la existencia de ingresos no justificados, opción por la que esta inspección no ha optado al encontrarnos con indicios que apuntan al desarrollo de trabajos personales y directos de don Alejo Conté, Eulogio del Pino y Asdrúbal Chávez, miembros del Consejo de Dirección de PDVSA. Así lo señalan en su informe los investigadores de la agencia tributaria. En el marco de la inspección, Hacienda contactó con una ex empleada de la petrolera venezolana que vive en España. La mujer, que según consta en el informe, intercambió correos electrónicos con el hijo del ex embajador mientras trabajaba en PDVSA y aseguró que Alejo Morodo se reunía con Eulogio del Pino, vicepresidente de Exploración y persona con competencias en el ámbito internacional, y con Asdrúbal Chávez, vicepresidente de Refinación, los cuales, a su vez, ocupaban cargos en otras empresas filiales de PDVSA. En el 2017, Del Pino fue detenido a petición de la Fiscalía General de Venezuela en el marco de la labor de desmantelamiento del cartel que ha ido poco a poco golpeando a la industria petrolera, causando graves daños patrimoniales al país, según lo explicó el fiscal Tarek William Saab. En el 2018, Estados Unidos revocó la visa a Chávez pese a que ocupaba el cargo del presidente de la filial de PDVSA en Estados Unidos. Las investigaciones revelan que Alejo Morodo pactó personalmente con 2 ministros de Hugo Chávez cobrar más de 4.4 millones de euros en comisiones por mediar en la venta de varios millones de barriles de petróleos de PDVSA a Portugal. Tras cobrar las comisiones de PDVSA, Alejo Morodo transfirió más de 4.000 euros a su padre, Raúl Morodo, que ha sido embajador de España en Portugal desde 1995 hasta 1999, en Venezuela entre 2004 y 2007 y amigo personal de Hugo Chávez. Según los informes que la UDEF y la agencia tributaria han remitido al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, Alejo Morodo negoció directamente sus contratos de asesoría con 2 ministros de Venezuela, a los que accedió gracias a las relaciones personales que había entablado su padre, Rafael Ramírez y Asdrúbal Chávez. El primero fue ministro de Petróleo y presidente de la petrolera estatal PDVSA entre 2004 y 2014. Ya bajo la presidencia de Nicolás Maduro se convirtió en ministro de Exteriores y luego vicepresidente del gobierno. Tras romper con el régimen chavista, se encuentra huido del país y está buscado por la justicia de los Estados Unidos por delitos de corrupción y blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Hugo Chávez colocó a su primo Asdrúbal Chávez como vicepresidente de la petrolera estatal PDVSA. Tras la muerte del dictador, fue designado por Nicolás Maduro ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, cargos que ocupó entre 2014 y 2016.
A requerimientos de la inspección de la agencia tributaria, Alejo Morodo solo ha podido aportar un documento para acreditar los servicios de asesoría por los que cobró más de 4.4 millones de euros tan solo entre 2013 y 2014. Percibió 3.8 millones de dólares de PDVSA. Se trata de un correo electrónico titulado Nota Confidencial que remitió el 30 de enero de 2013 a una responsable de la petrolera, Julie Van de Brull, en el que exponía algunas de las gestiones que estaba desarrollando. Entre ellas cita los siguientes asuntos: venta de activos de RU Oil, estudio compra participaciones Repsol, construcción buques PDVSA Marina en Portugal, PDVSA Europa gestión corriente y desarrollo de la oficina de Lisboa, desarrollo de actividad mediante la introducción de empresas europeas Indra Almarín, y junto a este email, Alejo presentó a los inspectores de Hacienda varios recortes de prensa sobre el acuerdo que habían firmado en Caracas en mayo de 2008 Hugo Chávez y el primer ministro portugués José Sócrates, por el que la petrolera Galp se comprometió a construir varios parques eólicos y un gasoducto en Venezuela, y a comprar entre 2 y 4 millones de barriles anuales de petróleo a PDVSA. Apenas 2 semanas antes de la firma de dicho acuerdo, Alejo Morodo había constituido en Panamá su sociedad offshore Furnival Barrister Corp para empezar a cobrar las comisiones de PDVSA. Por tanto, al explicar a Hacienda el contenido de sus asesorías, el hijo del embajador se ha atribuido la mediación ante el gobierno de Portugal para cerrar el acuerdo de compra de millones de barriles de petróleo a PDVSA. Para ello contaba con la complicidad de 2 protagonistas muy influyentes de la vida política lusa. El primero es el socialista Antonio Vitorino, que fue ministro de Defensa en el gobierno de Sócrates y que hoy dirige una agencia de la ONU, la Organización Internacional para las Migraciones. Como ha informado OK Diario, tras cobrar de PDVSA, Alejo Morodo transfirió alrededor de 325.000 euros a una sociedad de Vitorino, EMAC Consultores LDA. El segundo político portugués muy próximo a Alejo Morodo es el padre de su esposa, Catalina Varandas Loureiro. Se trata de Manuel Díaz Loureiro, miembro del Partido Socialdemócrata, que fue ministro de Asuntos Parlamentarios y Administración Interna entre 1987 y 1995 en los gobiernos de Cavaco Silva. El suegro de Alejo Morodo, Díaz Loureiro, se ha visto implicado en varios escándalos de corrupción en torno al Banco Portugués de Negocios, que fue nacionalizado en 1993 por el gobierno de Cavaco Silva y vendido en 2011 a una entidad financiera de Angola. En el sumario del caso Morodo, el juez Santiago Pedraz investiga ahora una presunta operación de blanqueo que también salpica a Díaz Loureiro. El 17 de julio de 2017, Alejo Morodo y su esposa Catarina Varandas compraron por 350.000 euros un inmueble en la calle Fortuny de Madrid, en pleno barrio de Salamanca, cuyo valor real es de 1.3 millones de euros según los informes de Hacienda. Compraron este inmueble a Dial Gestão y Consultoria S.A., la sociedad patrimonial del suegro de Morodo, el polémico exministro portugués Manuel Díaz Loureiro. En su correo electrónico remitido en enero del 2013, Alejo Morodo se atribuía también otras gestiones de mediación para justificar los más de 4.4 millones de euros que ha cobrado de PDVSA. Entre ellos, la venta de participación que la petrolera venezolana poseía en la refinería RU Oil, situada en la ciudad alemana de Bochum. El propio Hugo Chávez anunció en octubre de 2010 el acuerdo que había alcanzado con el gobierno de Vladimir Putin para vender las acciones de PDVSA en esta refinería a la petrolera estatal rusa Rosneft por 1.600 millones de dólares. Alejo Morodo también aseguraba en su email estar realizando gestiones para que PDVSA pudiera entrar en el accionario de empresas españolas como Repsol e Indra y para construir en Portugal 2 barcos para el transporte de crudo. Este último acuerdo se cerró en el 2010 y aunque también es muy probable que en dicho email hinchara sus méritos atribuyéndose todas las decisiones que la compañía había tomado en Europa desde 2008, cuando los nuevos gestores de la petrolera le pidieron explicaciones por su elevadísima minuta. En cambio, Alejo Morodo no mencionaba en su email otra delicada negociación en la que participó personalmente su padre, el ex embajador Raúl Morodo, el acuerdo negociado por el ministro José Bono en 2005 para que el gobierno de Hugo Chávez comprara patrulleras a la empresa pública Navantia y al astillero gallego Rockman. Como develó en exclusiva OK Diario, el pasado mes de octubre, en ese momento una ministra de Zapatero, la titular de Medio Ambiente Elena Espinosa, hoy teniente del alcalde del Ayuntamiento de Vigo, seguía vinculada a la firma Rockman como tesorera de una sociedad offshore en Panamá, Rockman Polyship International Sociedad Anónima.
La número 2 de Nicolás Maduro, que se reunió en secreto con el ministro José Luis Ábalos en el aeropuerto de Barajas. Delcy Rodríguez es desde 2015 directora de la Junta Directiva de PDVSA, la petrolera estatal que ha repartido una lluvia de millones para comprar favores políticos en todo el mundo. Aún los motivos de esta visita no han sido develados y con esto nos despedimos por el día de hoy. Chao, chao. Esto fue El Faro Informativo.